Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en el Periodista TV, como siempre tratando temas de la contingencia y transmitiendo desde nuestros estudios en el precioso, concurrido y cada vez más histórico barrio de Bellas Artes. Paramos un segundo ahí. ¿Saben lo que pasó el otro día acá en el barrio de Bellas Artes? Después de muchos meses de restauración de la escultura de Rebeca Mate, que está en el frontis del edificio, la instalaron ahí, se hizo un homenaje, se habló lo importante que es cuidar los espacios públicos. 24 horas después, ¿qué pasó? Apareció rayada, una escultura de 1930 que es patrimonio de todos los chilenos y que desgraciadamente algunos vándalos la atacaron. Así que hay que cuidar este barrio, hay que cuidar las esculturas, hay que cuidar las murallas. Hay otros espacios donde expresarse y no son precisamente en las obras y en las expresiones de los grandes artistas nacionales, constructores, arquitectos, etc. Háganlo en aquellas murallas que no reflejan el arte. Así que con esa invitación hoy les quiero contar que tenemos en este set a interesantes invitados. Tenemos a María Inés Ruz, ella es periodista, como uno. Así es. Ex embajadora de Chile en El Salvador, experta en relaciones internacionales. Difícil ser experto hoy día. Y actualmente en el área internacional de la Fundación Igualdad. En el programa internacional de la Fundación Igualdad. ¿Cómo está, Marina? Bienvenida. Bueno, muy contenta, Francisco. Muchas gracias por esta invitación. No había venido nunca acá. Llegué en marzo de retorno a Chile y me agrada mucho tener la oportunidad de conversar contigo y con Jaime en esta oportunidad. Justamente, te acompaña y está a tu lado Jaime Insignia, hombre ya de la casa que ha estado comentando aquí en otros programas el tema de Bolivia, hablamos también de México. Jaime es director del área internacional de la Fundación Chile 21, es sociólogo, doctor de la Universidad Libre de Berlín. Ahí digo libre ese porque siempre me llama la atención ese nombre. Y un amigo. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, Pancho. Muchas gracias por la invitación nuevamente y muy agradado estar junto a ti y también junto a María Inés Ruz, que es una gran, persona y una gran, experta en relaciones internacionales. Y nos conocemos hace mucho tiempo y creo que le va a dar al programa un plus incalculable. La idea entonces es con Jaime y María Inés, hoy, a pocas horas de las elecciones en Brasil, repasar el momento, hablar de lo que se viene, de lo que puede pasar en este gran país sudamericano y las proyecciones frente a un eventual triunfo de Jair Bolsonaro. Esa es la idea. Tema complicado porque siempre hablar antes de las elecciones es difícil, pero en este caso las encuestas hablan de que es muy probable que Bolsonaro sea el próximo presidente de Brasil. La última dada a conocer el día jueves de Datafola hablaba de 56 a 44. Hoy se hablaba de que había 6 puntos de diferencia y que podían ser remontables. Primero, María Inés, ¿cómo estás viviendo y qué sientes de este proceso eleccionario en Brasil? Bueno, Francisco, en primer lugar, a mí me surge la necesidad de poner este tema en contexto, porque se suele analizar el momento sin ver de dónde viene y lógicamente estamos en un periodo en que cuesta mucho comprometerse con análisis expertos respecto a tendencia, porque el contexto en el que estamos viviendo es justamente de cambio de tendencias. Ya no es posible, como lo hacíamos hace 30 años atrás, analizar cuáles son los movimientos que van a tener las distintas jerarquías de poder en el ámbito internacional. Yo diría que todavía estamos viviendo el desconcierto de la posguerra fría, donde los cambios tan dramáticos y radicales en la forma de producir, en las relaciones de producción también, la revolución científico-tecnológica han producido tales cambios en nuestra forma de percibir la realidad y en los procesos políticos y sociales que no alcanzamos a masticarlo. Y lo que yo veo en Brasil es un conjunto de resultados de una época
en que la ausencia de paradigma o el fracaso de los paradigmas en los que convivíamos hasta la caída del muro de Berlín dio paso a partidos muy pragmáticos, poco programáticos, a partidos que se fueron alejando de la base social de apoyo y a una falta de sintonía entre las percepciones y necesidades de la población y lo que los partidos y sus cúpulas representaban. Pero yendo concretamente al caso de Brasil, yo diría que han ocurrido dos cosas muy, muy fundamentales, o sea, hay mucho análisis sobre esto. Pero en primer lugar, sabemos que en Brasil hay un tipo de presidencialismo de coalición, pero a diferencia del presidencialismo de coalición que también tenemos en Chile, ese sistema en Brasil está formado por partidos que son muy frágiles, muy fragmentados, y concretamente el PT, que pudo gobernar bien durante el primer periodo durante los dos primeros periodos de Lula, tuvo que acudir a una serie de alianzas con estos partidos pequeños que tienen un costo, y tienen un costo en el sentido de que la opción de Brasil fue una opción de gobernabilidad democrática sin grandes cambios estructurales, con programas que resultaron exitosos, sobre todo en el periodo de Lula, en términos de beneficios para los sectores sociales más postergados, pero que en definitiva no hubo cambios orientados a un nuevo modelo de acumulación capitalista. Y el éxito de Lula fue también, creo yo, y se puede leer así, hay muchas lecturas de esta situación, lo que fue dando síntomas de la crisis, porque él logró un pacto social con los empresarios y logró políticas de beneficio para sectores sociales, como todos sabemos, pero tampoco logró esos cambios que la población requería. Eso por una parte. Pero por otra parte también tenemos un contexto latinoamericano en el que la falta de orientación respecto del futuro y las crisis de representación de los partidos políticos han ido dando pie a liderazgos, como decía anteriormente, más bien pragmáticos, con falta de definiciones programáticas respecto a qué hacer con el modelo de desarrollo, y el descontento con la democracia, las crisis que conocemos de corrupción, ¿verdad?, que es un tema que no podemos obviar, también entonces fueron dando cabida a tipos de liderazgo como el de Bolsonaro, que no es nuevo, es decir, hay en Costa Rica a principios de este año estuvo a punto también de salir electo un candidato muy conservador, apoyado por distintos sectores donde había una gran opción de votantes pentecostales, que significaba realmente revertir una serie de transformaciones democráticas que tenía Costa Rica, y ese mismo panorama es el que estamos viviendo hoy día en Brasil. Entonces, lo que tenemos hoy día en Brasil es un fenómeno que, independientemente de lo que ocurra en las elecciones, es un fenómeno que ya está, y son síntomas de una crisis que igual va a haber que hacerle frente. Y en ese sentido, termino con esto, creo que de todas maneras lo que ocurrió el 7 de octubre, que significó que los partidos, la centroderecha quedó reducida a su mínima expresión. Sin embargo, el PT logró una votación importante y sigue siendo una fuerza importante en el Parlamento. De modo que creo que el PT tiene la oportunidad, ya sea que sea electo Haddad o no lo sea, tiene la oportunidad de retomar el liderazgo que tuvo el PT y su conducción del movimiento social, buscando recomponer una hegemonía más vinculada a la construcción
de alianzas con los sectores sociales más que una hegemonía basada en la alianza con las élites. Jaime. Sí, mira, yo quisiera colocar también en contexto esta elección. Yo creo que esta elección es muy importante para Brasil, los brasileños y las brasileñas, pero también para el conjunto de América Latina y la región. Creo que Brasil, la 10ª potencia a nivel mundial, la primera potencia a nivel, digamos, latinoamericano, es un país continente, un país que define política a nivel global. En cuanto a eso, entonces, claro, el hecho, cómo se va a decidir la elección el día domingo entre Bolsonaro y Haddad, tiene implicancias para los procesos de integración, tiene implicancias para la izquierda de la región y tiene implicancias también para, digamos, el conjunto de las fuerzas políticas progresistas en América Latina y en Brasil. Y ahí, evidentemente, tal como lo señala María Inés, el tema de cómo se enfrentan estas crisis que no son nuevas, ¿ya? Cómo se lee, digamos, cómo se lee la nueva realidad política que está viviendo el continente. Y yo creo que no tan solo el continente, creo que esto es una cosa a nivel mucho más global. En Europa también estamos viviendo el auge de lo ultranacionalismo y aparecen Bolsonaro a otro nivel, ¿ya? Más pequeño, más grande, etcétera, o se diferencian, caso de Marine Le Pen con Bolsonaro, pero al fin y al cabo son, digamos, expresiones de un ultranacionalismo, una ultraderecha, una derecha liberal que ha fracasado en casi todos estos países, y en el caso concreto de Brasil también fracasó todo el centro político, o sea, realmente han quedado reducidos a una expresión mínima, el partido de Fernando Enrique Cardoso, el partido de Temer, etcétera. Y un llamado a atención hacia las fuerzas progresistas que tienen una mirada más amplia, más crítica, más autocrítica en relación a lo que está pasando. Yo quisiera señalar que acá estamos frente a un fenómeno político, a un laboratorio político, en el caso brasileño, que conjugó 3 elementos interesantes. Uno es cómo las fuerzas conservadoras, al no tener el poder, van a la justicia para impedir candidaturas populares, ¿ya? No tan solo de Lula. Si mañana intentan la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, han intentado las candidaturas de Correa en Ecuador. Es decir, hay una política de judicialización de la política que juega un rol muy importante. Lo segundo, el rol que aparece en la política misma del populismo evangelista. Populismo evangelista de esta iglesia, digamos, evangelista, que juegan un papel, en el caso brasileño, gravitante no tan solo en el hecho del apoyo que están dando a Bolsonaro, sino que también con su fracción parlamentaria en el Parlamento brasileño. Y tercero, un dato no menor que hay que tomar en consideración, la nueva, digamos, visualización de las Fuerzas Armadas en la política. 3 elementos que a mí me parecen importantes. Insisto, la diferencia entre Bolsonaro y Haddad es de 12 puntos. Es casi remontable según algunos. Tú señalabas que había una encuesta nueva en donde esa diferencia se llevaba a 6. La verdad es que me cuesta creer los milagros, pero en este momento esperaría un milagro para que Bolsonaro no fuese presidente, porque realmente las consecuencias que eso va a tener para América Latina van a ser realmente significativas, lo cual no implica que la izquierda democrática, la izquierda progresista, no tenga que hacer un duro y profundo proceso de reflexión y de crítica y autocrítica de lo que han sido, digamos, sus años en el gobierno. Marine, hemos escuchado mucho, especialmente a la derecha chilena, hacer una diferencia. Es decir, Bolsonaro puede ser una mala persona en sus declaraciones de hace 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, pero tiene un buen programa económico. Hay que esperar a que asuma la presidencia y ver cómo gobierna. ¿Tú crees que hay que esperar o a personajes como este, con estas características, con esa política, con esa estrategia y con la forma que se expresa, hay que combatirlo, ojalá para que nunca asuma? Mira, Francisco, yo creo que ese es un discurso muy liviano de la derecha. Sabemos que, y cualquiera que en este momento esté analizando los temas de la coyuntura internacional, que hoy día el liberalismo económico viene de vuelta en alguna medida.
y que no ha sido una buena receta, ni siquiera para el crecimiento económico. Entonces, la receta de Bolsonaro es la receta neoliberal, pero también tiene un rasgo bien preocupante, siendo Brasil un país tan importante, que es el alejamiento de lo multilateral. Hoy día, en unas circunstancias de tanta interdependencia, en un mundo tan globalizado, con sus pros y sus contras de la globalización, el rol de lo multilateral para nuestros países, sobre todo para la región de América Latina, es muy importante. Y él, al estilo de Trump, pero tal vez agudizando incluso el estilo de Trump, ya ha anunciado, ¿verdad?, el alejamiento de una serie de convenios y de foros multilaterales. Entonces creo que no hay nada que esperar de una oferta que agudiza la receta neoliberal, que ya ha resultado casi más bien la causa de los problemas que enfrentamos. O sea, justamente yo me refería en la primera parte al desconcierto que nos provocó el cambio de época, la caída del muro de Berlín. Y uno de los desconciertos tiene que ver con que se impuso el consenso de Washington, y frente a esa nueva modalidad, los partidos de izquierda y el progresismo en general se quedó... Me gusta usar la palabra en el desconcierto, porque realmente creo que no hubo capacidad, pese a que coincide este periodo en América Latina con el fin de las dictaduras y la llegada de gobiernos electos democráticamente, no hubo capacidad, y creo que hasta el día de hoy no la tenemos, de contraponer al fracaso del paradigma socialista, porque yo creo que sí fue un fracaso. No hubo capacidad de levantar una propuesta nueva. Y hoy día, como dice Jaime, nos encontramos frente a ese desafío. Yo quería tomar lo que dice Jaime respecto a uno de los aspectos de la judicialización de la política. Es un tema que en alguna medida creo que lo hemos visto acá, pero que, como yo vengo de El Salvador, allá se ve muy fuerte. Es decir, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha tomado roles que tienen que ver netamente con una suplantación de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo. Y eso tiene que ver justamente con el espacio que deja la política, porque el Poder Judicial, que debe ser el poder que media entre lo legislativo y el ejecutivo y que busca equilibrar los poderes, se ha convertido en un superpoder. Y frente a la incapacidad de los partidos políticos para resolver políticamente los conflictos, entonces ahí es una especie de ideología de lo político que busca resolver los temas que no se resuelven en la arena política. Entonces estamos también viviendo ese proceso y no lo hemos, digo nuevamente, no lo hemos digerido. Y frente a eso es que el desafío del progresismo hoy día, y creo que es el desafío para el PT, poder levantar con la magnitud de país que es Brasil y el peso que tiene y su influencia en América Latina, no es una responsabilidad sola del PT, pero ellos tienen la posibilidad hoy día de convocarnos y de levantar un camino de fortalecimiento de un paradigma de desarrollo donde realmente pongamos en el centro la igualdad, donde pongamos en el centro el acceso y la ampliación de las libertades democráticas, una coherente lucha por los derechos humanos, que ha sido un gran déficit de la izquierda, creer en la democracia no como una herramienta instrumental, como lo hemos visto que se está dando en muchos países, sino, como lo decía Salvador Allende, voy a rescatar, en el sentido que realmente la democracia es una herramienta imprescindible para poder realizar de manera inclusiva los grandes cambios estructurales que requiere la sociedad. Harari, el israelí, en su último libro, que se llama algo así como 21 lecciones para el siglo XXI, plantea un poco lo que estás diciendo, esto de que el mundo en los años 30 y 40 tenía tres relatos: el relato comunista, el relato liberal y el relato fascista. Uno de esos relatos cayó rápidamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, quedaron dos relatos. El relato comunista cayó en los 90 y quedó el relato liberal, que se convirtió en neoliberal, y plantea que ese relato hoy cayó también. Pero cae además en un momento en que el mundo se ve enfrentado a una nueva lógica,
que es que miles, se calcula, miles de millones de personas van a ser suplantados por máquinas, por robots y van a quedar fuera. Y entonces van a convertir a la gente que es explotada en peor que la explotación, en gente irrelevante, que no le va a servir al sistema. El tema es que parece, o podríamos pensar, que está surgiendo otro relato, que es un relato populista, autoritario, que se va a hacer cargo de eso, y que lo vemos planteado con Trump, viene Bolsonaro, porque hay que considerar que ahí estamos hablando de muchos millones de personas. Ya no es el experimento chileno de los 10 millones, que éramos el plan, el laboratorio perfecto para realizar experimentos, sino que lo estamos viendo en los grandes países, los países que influyen fuertemente en su entorno. Este relato, o esta posibilidad de que surja este relato, es tan preocupante como lo podría plantear hoy un Harari en su libro siglo XXI, que ya estamos pensando lo que viene el 22, ¿no? No es una pregunta menor la que estaba haciendo, ya metita, qué sé yo, una serie de reflexiones y una serie, digamos, de eventos, seminarios y conferencias que se puedan dar con respecto a esto. Sí, hay algo de eso. Evidentemente estamos frente a un nuevo paradigma, un paradigma que en general la izquierda del mundo progresista aún no ha tomado en cuenta, no ha dado razón de ser, y creo que tiene que rápidamente tomar en cuenta y analizar, qué sé yo, qué es lo que va a significar la robotización, la digitalización, etcétera, ¿ya? Y cómo eso se traduce también hacia la política. Un elemento, por ejemplo, toda la campaña de Bolsonaro se ha hecho en su casa, se ha hecho a través de las redes sociales, se ha hecho a través de Internet. Es decir, el hombre no ha salido a las calles, salvo una gran manifestación que hubo la semana pasada en Río, en San Pablo. No han habido grandes manifestaciones donde él hable, donde él se dirija a la gente, a sus seguidores. Es decir, es una nueva forma también de hacer política. Estamos frente a una era nueva a la cual tendremos que dar respuesta. Pero yo quisiera, sobre este relato, capaz que sea parte de un relato autoritario, se esté generando, digamos, una convergencia entre un liberalismo extremo con un autoritarismo político también extremo. Sin embargo, yo creo que también hay que llamar la atención de que una vez que cae el muro de Berlín y cae este relato, el relato comunista de los socialismos reales que se llamaban en su ocasión, la socialdemocracia es incapaz de levantar un relato, cuando tenía las mejores condiciones de levantar un relato democrático, un relato que convocase, un relato que además estaba precedido de la creación de un estado de bienestar junto con otras fuerzas políticas. No hay que olvidar, en el caso alemán también con la democracia cristiana, un estado de bienestar que le daba, digamos, credibilidad política para generar un relato político importante. Eso no se dio. Eso no se dio. Y estamos también sufriendo aquellas consecuencias porque de una u otra manera nuestras fuerzas políticas progresistas de izquierda tienen una relación muy estrecha con las fuerzas políticas europeas, ¿ya? Y con la socialdemocracia. Entonces hay toda una situación que hay que volver a revisar, ¿ya? Y para entrar en el caso de Brasil, no olvidemos que el PT se levanta como una fuerza muy diferente a los partidos tradicionales, ¿ya? A los partidos tradicionales de América Latina, a los partidos tradicionales de todas maneras de Brasil. O sea, no está junto con el Partido Comunista brasileño, no se adhiere a la socialdemocracia de Cardoso, sino que intenta hacer un partido nuevo que, si bien es cierto, logra durante un tiempo, sobre todo las dos candidaturas, los dos gobiernos de Lula, proponer cosas, digamos, comillas, diferentes, cierre comillas, a lo que era, digamos, el status quo de la época, no, en definitiva, no logra hegemonizar digamos, un discurso, un relato político como tú estás señalando. Esto unido a la deficiencia del sistema político brasileño, tal como ya se ha señalado, que sé yo, débil, ¿ya? Multipartidario. Hoy día el Congreso brasileño va a tener alrededor de 30 partidos o 35 partidos políticos, ¿ya? Entonces, quien vaya a ser presidente va a tener que negociar con muchos partidos políticos, como le tocó al PT. Se negoció extraordinariamente en una época con Lula, no se negoció bien en la época de Dilma. Yo creo que Dilma tiene una gran responsabilidad también. Pero tú ves a Bolsonaro negociando, porque acaba de decir que los opositores o se van
o los mete presos. Sí, sí, pero una cosa es el dicho y otra cosa son los hechos. Es lo pensábamos con Trump, Claro. pero al Va a final tener Trump, que negociar porque Sí, tiene pero un Congreso. Trump también, también claro, ha negociado, no ha sido ha lo que... negociado. pero- no, pero- no es el monstruo que nos imaginamos al principio, ¿ya? Si bien es cierto, coincido plenamente con lo que se ha señalado, digamos, el ataque al multilateralismo, eso está claro, también en Trump, también en Bolsonaro, pero también hay circunstancias que no se pueden, digamos, cortarle, doblarle, digamos, la hoja a la historia. ¿Tú crees ¿ya? que la institucionalidad va a contener a Bolsonaro? Yo creo que va a haber un intento de contención de Bolsonaro y sus fuerzas también van a tener que autocontenerse porque tampoco están, digamos, alejados del mundo, ¿ya? Es un elemento a verlo. También tenemos que ver acaso Bolsonaro va a ser el presidente, ¿ya? Qué sé yo, que no se convierta esto en una crónica de una muerte anunciada, Sí. tal como lo señalaba García Márquez. Pero bueno, veamos el día lunes, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos como resultado de esto? Una, si Bolsonaro es presidente, ¿cómo se organiza la resistencia democrática, política, social al interior de Brasil y también en el contexto latinoamericano? Porque también va a haber, digamos, que tomar posición con respecto al gobierno de Bolsonaro. ¿Cómo hemos tomado posiciones con respecto al gobierno autoritario? O como gobiernos, digamos, democráticos tomaron posición en relación a la dictadura civil y militar chilena en su momento determinado, ¿ya? Es decir, puede ser una noche gris, pero la noche gris siempre tiene un amanecer que puede prolongarse. A veces dura 100 años. A veces dura 100 años. No, bueno, en el caso brasileño la dictadura militar duró ¿cuánto? 22 años, 23 años. En el caso chileno 17 años, pero duró eso, ¿ya? Entonces ahí hay un elemento que yo creo que debemos tomar en cuenta. Y en el caso que Haddad llegase a ser, digamos, elegido presidente, yo creo que el PT, las fuerzas progresistas de América Latina, tienen un sine qua non muy importante, hacer una profunda autocrítica de lo que se ha hecho, ¿ya? Y hay que insistir en aquello, porque si no puede ser, digamos, pan para hoy día, migajas para mañana, el triunfo de Haddad. Sí, Marine, sí, yo quiero recordar la declaración que sacó ayer Lula, que no había en esta segunda vuelta, él no había intervenido, pero ayer saca una declaración donde llama a reconstruir el pacto social y menciona la Constitución del año 88. A propósito de lo que dice Jaime, yo creo que tenemos que tener en cuenta que la política es el arte de negociar y que, por supuesto, que las corrientes progresistas no van a llegar solas a reconstruir las bases democráticas que hoy día requerimos construir y fortalecer. Por lo tanto, creo que hay que poner atención cuando Lula dice hay que reconstituir el pacto social. ¿De qué pacto social estamos hablando? Él hizo un pacto social. Él durante su primer gobierno, sobre todo, hizo un pacto social. Y ese pacto social hoy día se rompió. Y la derecha y los grandes poderes económicos en el Brasil decidieron, aun cuando no les guste, porque es difícil que a alguien le pueda gustar en los tiempos actuales un personaje como Bolsonaro, pero decidieron, frente a esta situación de crisis, con un Lula preso, etcétera, darle el apoyo a Bolsonaro. Entonces vamos a ver cómo vamos a reconstituir estos pactos sociales, cómo vamos a negociar lo que se pueda negociar y mantener lo que hay que tener como propósito fundamental de una opción progresista. Ya, y esa opción progresista, ya hablando no tanto de Brasil, sino en América Latina en general, o en el mundo, porque tú hablas de una autocrítica, ¿no es cierto? Sí, pero ¿se requiere una autocrítica o se requieren de respuesta frente a los fenómenos mundiales que estamos viviendo? A mí me da la impresión que tenemos una opción progresista que no tiene respuesta, que cuando está en el gobierno las respuestas las saca del liberalismo o la más cercana, que finalmente cuando empieza a ver el tema del crecimiento, el tema de los impuestos, el tema de las privatizaciones, se casa con ella. Es decir, que la respuesta a aula segura no es una respuesta moderna, nueva y que la supere, sino que aplique el código de Andrés Bello, que es de hace 150 años en este tema. A eso voy. ¿Se requiere autocrítica o se requiere de encontrar lo que tú decías antes? Ese relato que no lo encontró la socialdemocracia en Europa. ¿Dónde está esa opción? Y nuevamente creo que esto es para seminario, pero... También. ¿Ah? Pancho, yo creo que son ambas cosas.
Una, también la sociedad necesita saber lo que han hecho los partidos políticos de izquierda y progresistas. Cuáles fueron las cosas positivas y cuáles fueron las cosas negativas. Cuáles fueron las cosas en donde se pudieron hacer reformas y en donde no se pudieron hacer reformas, o bien, digamos, no quisieron hacer reformas. Yo creo que son ambos aspectos. Uno, una autocrítica, y dos, dar respuesta a los grandes desafíos del siglo XXI, en el caso concreto de Chile, a los grandes desafíos que tiene Chile. Ahora, si no se hace eso, vamos a volver nuevamente en 4 años más, en 5 años más, a un gobierno, digamos, en el caso chileno, ultranacionalista, que puede salir de un José Antonio Kast o de una Jacqueline Van Riesenberghe, que fueron ambos a visitar a Bolsonaro, digamos, con una liviandad increíble, política increíble, en función de ir a visitar a un personaje que apoyó la dictadura, que apoyó la dictadura también de Pinochet, o dijo palabras, digamos, elogiosas, etcétera. Un tipo que nada tiene que ver con la democracia. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que colocar nuestro acento. Y yo creo también, o sea, de acuerdo con Jaime, pero creo que también tenemos que saber sacar lecciones aprendidas de las buenas cosas que hacemos. Yo quiero decirles que a mí me dio mucho orgullo cuando era embajadora en El Salvador poder decir, bueno, en Chile se hizo una reforma tributaria que aumentó el 3% el Producto Bruto Nacional a costa del 1% más rico de la población. Y también pude decir, mire, pese a todos los errores que tuvo la concertación y que se ha tenido en distintos gobiernos, hoy día tenemos una reforma a la ley de partidos políticos, que es la reforma que, por ejemplo, no se pudo hacer en Brasil. En Brasil no se pudo hacer esa reforma, no hubo consenso, no se lograron los votos para eso, y en Chile lo logramos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es verdad que tenemos que ser autocrítica, pero me voy más por el lado de lo que tú dices, es decir, tenemos que ponernos a investigar, a estudiar, a sacar lecciones aprendidas, y a darnos cuenta que tuvimos un gran fracaso y que ese fracaso tiene que ver con que, en definitiva, el modo de acumulación capitalista logró un desarrollo mucho más vertiginoso de las fuerzas productivas que lo que pensábamos en nuestra doctrina. Digamos, nosotros decíamos, las fuerzas socialistas de producción son las que van a producir un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Y no ocurrió eso en el mundo. Lo que ocurrió es que el capitalismo se siguió desarrollando, y frente a eso no tenemos respuesta de cómo lograr que, a la vez que no detengamos el desarrollo científico-tecnológico, logremos los niveles de bienestar social, de igualdad, no tener miedo a la palabra igualdad como la izquierda la abandonó durante algún tiempo, la palabra igualdad, lograr igualdad y acceso a los bienes materiales, porque la gente, no solo de pan vive el hombre, y cuando la gente alcanza determinados niveles de bienestar, quiere más. Y los gurús no le van a decir a la gente, mira, quédate ahí, no tengas auto, no tengas casa o no tengas más bienestar. Porque un poco hoy día lo que está teniendo Chile, que hay sectores que acceden a bienes materiales y quieren más, pero no hay respuesta para eso. Jaime, en 1964 tú mencionabas, se produce el golpe en Brasil y, quiéralo o no, tuvo una influencia directa en América Latina. Tuvimos una seguidilla de golpes, gobiernos autoritarios, etc. Incluso se exportó una forma de ser de la dictadura brasileña, y torturadores de ese periodo llegaron a Chile a educar. La gente en general no ve la influencia, quizás por el tema idiomático, que tiene Brasil en la zona. Tú hablaste de que me parece que es la quinta economía mundial, ¿no es cierto? Está la décima economía. La décima es la quinta o quinto país donde vota más gente. Es decir, hay una serie de cuestiones que son muy importantes, pero la influencia real de un triunfo de Bolsonaro en la zona puede traer aparejado peligros a las democracias. Por ejemplo, en Bolivia. Sabemos que Brasil y Bolivia, o Bolivia, ha dependido mucho de los vaivenes políticos de Argentina y de Brasil en el pasado. Yo pienso que sí. O sea, no en vano, tal como lo señalas tú, la seguidilla de respuestas dictatoriales se inicia con Brasil, el año 1964, con la caída del gobierno de
Joao Goulart, ¿ya? Antes había estado Llano Cuadro, etcétera, una serie de gobiernos liberales, de signo progresista, y eso implica también, digamos, posteriormente que se va exportando, digamos, un poco la idea de que los militares también dan solución a los problemas políticos, más aún en una América Latina que a la razón de aquella época no respondía mucho a los cánones democráticos. Creo que Chile era una excepción en ese momento, pero al final no fuimos una excepción, y el año 73, el 11 de septiembre, hubo un golpe de Estado, y los días posteriores empezaron a llegar los expertos brasileños en tortura, primero para torturar a los brasileños que estaban presos, porque recibimos muchos brasileños en esa época en Chile, y luego para torturar a los chilenos que también estaban presos. Es decir, esto puede tener la irrupción del ultranacionalismo, de la ultraderecha, autoritaria, golpista, etcétera, etcétera, en Brasil con Bolsonaro, puede tener una cierta repercusión en América Latina. Como también tiene una repercusión, yo quiero siempre unir una cosa con otra, el ultranacionalismo europeo, ¿ya? Hoy día estamos viendo, digamos, a nivel europeo, en donde también irrumpen y ganan gobiernos también, ya, como en el caso polaco, en el caso, qué sé yo, húngaro, en el caso austriaco, ganan gobiernos las fuerzas más, digamos, autoritarias, más ultraderechistas de los sistemas políticos. Entonces tenemos un relato de la ultraderecha. Esto implica también el fracaso de la derecha liberal. No nos olvidemos de eso. Por ejemplo, en el caso, y quiero unirlo también al caso brasileño, el fracaso de Fernando Henrique Cardoso, que hoy día ni siquiera es capaz de llamar a votar por Haddad, ¿ya? Cuando ve que, digamos, el peligro de un protofascismo está a puertas de llegar al gobierno en Brasil, es incapaz de llamar a votar ya por Haddad, y dejar de lado ese antipetismo, ese antilulismo que lo ha corroído después que después que dejó el gobierno, y sus dos candidatos que enfrentaron a Lula perdieron la elección con Lula. Creo que ahí hay un tema que hay que considerar. Yo creo que va a tener repercusiones. Tenemos que realmente prepararnos para una nueva etapa. Si Bolsonaro llega al gobierno, no es lo mismo Bolsonaro que Macri. No es lo mismo, digamos, PPK con Bolsonaro. Estamos hablando de la 10ª economía del mundo. Estamos hablando de 220 millones de habitantes. Estamos hablando de la primera economía latinoamericana. Un país continente que evidentemente va a tener repercusiones en el ámbito político latinoamericano, tal como señalaba yo en la primera intervención, en los procesos de integración, en los procesos de no paz, ¿ya? En relación a Venezuela. Ya están señalando que junto con Colombia pueden, digamos, colocar un cerco militar a Venezuela, con todas las críticas que uno tiene que hacerle al régimen venezolano y a Maduro. Pero la solución no es una solución militar, es una solución política. Y eso es muy peligroso, porque puedes tener una región nuevamente militarizada, ¿ya? Y puedes tener también al interior de Chile sectores que van a profitar, a hacer alarde de esta solución de Bolsonaro a la situación chilena, como ya decía Jacqueline Van Rysselberghe o Kass. Marine, ¿piensas como Jaime en ese sentido un triunfo de Bolsonaro en la política interna chilena? ¿Le da urgencia a la necesidad de discusión, debate al progresismo, pero por otro lado fortalece en esta disputa que tiene? Porque vemos que la derecha tiene a Evópoli, a Undurraga, a gente que da gusto, que es la derecha que uno quiere, y por otro lado a los que van a visitar a Bolsonaro. Hay una pugna fuerte de quién se queda con la derecha en el país. Sí, efectivamente, y yo creo que esto es tanto más así cuanto hay una serie de procesos que hemos dejado a medio camino. Jaime hablaba del elemento militar. Nosotros en Chile creo que avanzamos en alguna medida en la gobernabilidad democrática de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este proceso está bastante estancado.
hay una serie de tareas que tenían que ver con la carrera militar, con la justicia militar, que han quedado a medio camino. Desgraciadamente, en el periodo anterior del último gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó muy poco en eso. A nivel regional, a nivel de América Latina, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, nos coordinábamos a nivel de la defensa, justamente tratando de avanzar en la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil, y buscábamos que los militares se dedicaran profesionalmente a la tarea militar y que no intervinieran en política. Buscamos que los civiles fueran los que dirigieran los mecanismos de integración en el ámbito de la defensa a nivel regional. Aquí estoy hablando concretamente de la experiencia que tuve en la construcción de los estatutos del Consejo de Defensa Suramericano, donde Brasil era muy importante, y era muy importante ahí consagrar dentro de los estatutos del Consejo de Defensa Suramericano el estricto rol que debían tener los militares y el rol civil en la conducción de la defensa. Sin embargo, hoy día nos encontramos con este panorama. Tenemos una situación crítica en Chile, ya lo sabemos, y en el Brasil creo que definitivamente es un retroceso que haya militares que están involucrados abierta y activamente en las campañas políticas, y por lo tanto ese es uno de los temas que puede tener incidencia en Chile. Y creo que también desde el punto de vista del discurso, de la retórica que está promoviendo la opción de Bolsonaro, es muy fácil cuando tenemos situaciones de crisis económica, crisis de seguridad, la corrupción, que son temas que realmente afectan. O sea, no podemos desconocer que esos son temas que a toda la población le afectan, y si no hay respuesta para esos temas, la respuesta fácil y la respuesta que va por las redes, donde se leen 5 palabras y no hay ninguna posibilidad de reflexionar ni de contextualizar nada, bueno, es una respuesta que crece. Entonces creo que no estamos exentos de la influencia del triunfo de Bolsonaro, y si no triunfa, no estamos exentos igual de la influencia de estas corrientes. Y sobre todo porque desde el progresismo no hemos instalado un discurso. Abandonamos, si se quiere, algunos llaman la retórica, pero la pedagogía, ¿verdad?, la reflexión, y nos guiamos más que nada por palabras, por estereotipos, criticando siempre al imperialismo norteamericano sin darnos cuenta de los cambios que hay hoy día en el escenario internacional. Creo que tenemos una gran tarea, como dice Jaime, por delante, y hay mucho que estudiar, mucho que investigar, y sobre todo no estarnos descalificando unos con el otro, sino que unirnos y juntarnos a ver cómo podemos ir avanzando. Quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado aquí en Lo Justo y Necesario. Bien, gracias. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, Pancho. Y a ustedes, junto con despedirnos, quiero decirles que este programa se lo queremos dedicar a una persona que nos dejó, Ana González, una luchadora por la vida, por los derechos humanos. Nos dejó físicamente, pero nos deja también un legado de un ejemplo de vida que espero que impregne al país, al mundo y especialmente a las nuevas generaciones. Así que vaya nuestro homenaje a esta gran mujer, gran luchadora, defensora de los derechos humanos que falleció esta semana. Muchas gracias.